Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero hay fotografías que encierran algo mucho más oscuro. Son momentos congelados en el tiempo, que a simple vista parecen inofensivos, pero al conocer sus historias se transforman en puertas a lo desconocido. Hoy te llevaré a través de 10 imágenes que no solo te dejarán con escalofríos, sino que te harán cuestionar la realidad misma. Desde lo inquietante hasta lo verdaderamente aterrador, cada puesto en esta lista nos acercará un paso más al horror absoluto. Es importante aclarar que no nos centraremos en la apariencia de las fotografías, sino en las escalofriantes historias que las rodean. Avanzaremos gradualmente, comenzando con historias menos inquietantes y culminando con aquella que podría perseguirte en tus peores pesadillas. ¿Estás listo? Porque empezamos. Número 10. Empezando con esta lista, tenemos una fotografía que parece inofensiva a primera vista, pero cuya historia oculta un misterio que ha desconcertado a expertos y aficionados por igual durante décadas. Todo comenzó en una soleada tarde de verano de 1972, cuando un grupo de amigos decidió aventurarse en el imponente paisaje del Gran Cañón. Entre ellos se encontraba Kevin Thompson, un fotógrafo amateur que, con su fiel cámara de carrete, buscaba capturar la majestuosidad de este lugar icónico. Tras horas de caminata, el grupo encontró un punto perfecto, una vista que parecía sacada de un sueño. Fue ahí donde decidieron detenerse, descansar y tomar fotografías que, pensaban, inmortalizarían la belleza del momento. Una de esas fotos mostraba a John Anderson de pie al borde del precipicio, su rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba el éxtasis de estar tan cerca del abismo. Todo parecía normal hasta que semanas después, cuando la película fue revelada, algo aterrador salió a la luz. En la imagen detrás de John, escondida en las sombras de una saliente rocosa, se distinguía una figura extraña. A simple vista parecía un hombre, pero había algo en su postura y en sus ojos, unos ojos que parecían fijos directamente en la cámara, que resultaba profundamente perturbador. Lo más desconcertante fue que ninguno de los presentes se recordaba haber visto a nadie en ese lugar. Kevin estaba convencido de que habría notado a alguien tan cerca, especialmente en un sendero tan aislado. Sin embargo, ninguno de los amigos podía explicar cómo esa figura había llegado ahí. Cuando la fotografía se difundió, llegó rápidamente a manos de expertos en fotografía e investigadores paranormales. Los análisis del negativo descartaron cualquier manipulación. La figura era real, pero su origen seguía siendo un misterio. ¿Un excursionista desconocido? ¿Un efecto de la luz? ¿O algo más siniestro? Lo que está claro es que esta fotografía dejó una huella imborrable en quienes estuvieron presentes ese día. Esta imagen ocupa el puesto número 10 porque, aunque la figura en la fotografía es desconcertante y provoca curiosidad, la historia que la rodea no contiene elementos verdaderamente aterradores ni implicaciones de peligro real. Es posible que la figura tenga una explicación lógica, como un efecto de luces y sombras o simplemente alguien que pasó desapercibido en el momento. Sin embargo, lo que está por venir elevará un poco el terror. Número 9. En el puesto número 9 de esta lista encontramos una imagen que a primera vista parece completamente inocente. Un grupo de niños sonriendo para la cámara, inmortalizando un momento de felicidad familiar. Sin embargo, lo que se descubrió después, cuando esta fotografía fue revisada, la convirtió en una de las imágenes más inquietantes de esta lista. Esta foto muestra a un grupo de niños posando alegremente para la cámara, un momento que parece capturar la inocencia y la felicidad de la infancia. Sin embargo, la historia detrás de esta foto es lo que la convierte en una de las imágenes más perturbadoras de esta lista. Todo ocurrió en lo que parecía ser una tarde familiar tranquila. Los niños, sonrientes, se reunieron para tomarse una foto grupal. Pero en la esquina inferior derecha, algo rompía con la armonía de la escena. La hija menor de la familia, alejada del grupo, lloraba desconsoladamente. Su madre trató de calmarla, pero la niña no dejaba de repetir una frase que ahora resulta escalofriante. El niño me asusta. La madre, pensando que era un capricho infantil, ignoró sus palabras y tomó la foto. La inquietud llegó horas después, cuando revisaron la imagen en el teléfono. En ella, entre las piernas del grupo de niños y justo en la esquina donde la pequeña había señalado, se distinguía algo que no debería estar allí. Era la figura borrosa de un niño pequeño, su silueta ligeramente desvanecida y una expresión inexpresiva que transmitía un aire de vacío y misterio.
Lo que hace esta historia aún más desconcertante es que ninguno de los presentes vio a ningún niño extraño durante la toma de la foto. No había nadie cerca que pudiera coincidir con esa figura, y los recuerdos de los testigos confirman que era imposible que algo o alguien estuviera allí en ese momento. Al compartir la fotografía en busca de respuestas, la madre se encontró con una ola de teorías. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de un caso de pareidolia, una ilusión óptica donde el cerebro identifica formas reconocibles, como rostros en patrones aleatorios. Pero otros afirmaron algo mucho más inquietante, que la cámara había captado algo más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Tal vez el espíritu de un niño que permanecía atrapado en el lugar. Hasta ahora hemos explorado sombras inquietantes y figuras misteriosas que se entrelazan con historias fantasmales. Pero nuestra próxima foto nos lleva a un lugar diferente, revelando que incluso los lagos, con su aparente tranquilidad, pueden ocultar secretos verdaderamente escalofriantes. Número 8. Un lugar tan tranquilo que parecía estar atrapado en el tiempo. George Whitaker, un pescador local, decidió pasar el día allí, disfrutando de una de sus actividades favoritas, pero no sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Mientras exploraba una zona poco profunda cerca de la orilla, algo inusual captó su atención. En el fondo del agua vio un objeto oscuro y extraño. Intrigado, usó su red para sacarlo. Era una vieja cámara, cubierta de algas y barro como si hubiera estado sumergida por décadas. De vuelta en su cabaña, la curiosidad lo llevó a desmontar la cámara con cuidado. Contra todo pronóstico, el carrete parecía estar en condiciones suficientes para ser revelado. Sin perder tiempo, George llevó la película a un laboratorio fotográfico cercano. Lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. Solo había una fotografía en el carrete, pero lo que esa imagen mostraba dejó a todos en estado de shock. En la imagen podía verse una criatura borrosa, con una postura antinatural y una forma que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Lo más inquietante era su rostro, distorsionado de una manera que no tenía explicación lógica. La comunidad local se vio rápidamente envuelta en este extraño hallazgo, y un experto en fotografía de la Universidad de Maine fue convocado para analizar la imagen. Tras un exhaustivo examen, confirmó algo que dejó a todos helados. La fotografía no había sido manipulada ni alterada, era auténtica. Pero si la fotografía era genuina, entonces, ¿qué era esa figura? ¿Quién o qué había quedado atrapado en esa imagen? Hasta el día de hoy, nadie ha podido dar una respuesta definitiva. La única certeza es que esta foto guarda un misterio que desafía todo lo que conocemos. La fotografía del lago Stonewood dejó preguntas imposibles de responder y una sensación de inquietud que parece flotar en el aire. Pero si crees que esta historia ya era escalofriante, lo que viene a continuación te llevará a un terreno aún más oscuro. Porque a veces las imágenes no solo capturan un instante, sino también los ecos de aquello que nunca debería ser recordado. Prepárate para el puesto número 7, donde una vieja casa en el bosque y una cámara abandonada revelaron un enigma que ha atormentado durante décadas a quienes lo han descubierto. Número 7. Era un verano caluroso en los años 50 cuando un grupo de amigos, buscando aventura, decidió explorar un bosque en los alrededores de su pequeña ciudad. Lo que encontraron allí cambiaría sus vidas para siempre, o quizás las terminaría de la manera más aterradora imaginable. En lo profundo del bosque, los chicos se toparon con una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas y las paredes parecían que llevaban décadas siendo devoradas por el tiempo. Pero en lugar de alejarse, la curiosidad los empujó a entrar. Dentro de una de las habitaciones descubrieron algo inusual, un agujero excavado en el suelo lleno de agua turbia. 3 de ellos, emocionados por el hallazgo, decidieron sumergirse en el agua, mientras el cuarto chico, siempre más prudente, optó por observar desde afuera y tomar fotografías con su vieja cámara. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Los 4 chicos desaparecieron esa tarde sin dejar rastro alguno. Pasaron años sin que se encontrara pista alguna sobre su paradero, hasta que en 1982 la historia volvió a surgir de las sombras. Un hombre que paseaba solo por el bosque encontró una vieja cámara oxidada, oculta bajo las hojas caídas. A pesar de su deterioro, parecía contener aún un rollo de película. Con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre su origen, decidió entregarla a las autoridades locales. Cuando los detectives revelaron las fotografías, la mayoría de las imágenes estaban arruinadas por la humedad y el paso del tiempo, pero unas pocas sobrevivieron.
Lo que mostraban era tan perturbador que aún hoy, quienes las han visto, prefieren no hablar del tema. La última imagen era la más inquietante de todas. En ella se veía a los 3 chicos dentro del agujero lleno de agua. Sus rostros distorsionados parecían gritar, pero sus expresiones humanas habían sido reemplazadas por algo más, algo monstruoso, como si una fuerza maligna hubiera consumido lo que alguna vez fueron. Era como si la cámara hubiera capturado no solo un momento, sino también una presencia que no debería existir. Una cámara oxidada, un agujero lleno de agua y una casa que parece resistirse a ser olvidada. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué les ocurrió a esos chicos ni qué era esa fuerza que los consumió. Lo único claro es que hay lugares donde la curiosidad no debería llevarnos jamás. La fotografía encontrada en el bosque dejó un rastro de preguntas sin respuesta y un aire de inquietud que aún persiste. Pero si crees que las historias paranormales están limitadas a lugares abandonados y figuras monstruosas, piénsalo de nuevo. Porque a veces el misterio se manifiesta en los momentos más íntimos y personales, como el comienzo de una nueva vida. En el puesto número 6 nos adentramos en una historia que combina lo inexplicable con lo profundamente humano. Una ecografía que, lejos de traer solo alegría, reveló un misterio que nadie podía esperar. Número 6. Todo comenzó con un chequeo prenatal rutinario. La futura madre, emocionada por ver a su bebé por primera vez, nunca imaginó que ese momento tan especial se convertiría en algo profundamente inquietante. En la pantalla, la madre notó algo extraño. Una figura parecía emerger desde las sombras justo al lado de su bebé. La emoción inicial se transformó en una mezcla de sorpresa y desconcierto. Al llevar la imagen a casa y mostrársela a su esposo, el ambiente se tornó aún más inquietante. Para él, no había duda. La cara que aparecía en la imagen pertenecía a su madre, fallecida apenas 4 meses antes. ¿Podría ser que el espíritu de la abuela hubiera regresado desde el más allá para enviar un mensaje? Para el esposo, la claridad del rostro era inconfundible. No había espacio para errores ni coincidencias. Para la familia, la aparición no era motivo de temor. Al contrario, sentían que la presencia de la abuela era una señal reconfortante, como si quisiera decirles que estaría velando por el bebé desde otra dimensión. Algunos podrían atribuir este fenómeno a la pareidolia, la tendencia del cerebro a encontrar patrones familiares, como rostros, en formas aleatorias. Pero para esta familia, no se trataba de una ilusión óptica, sino de una conexión espiritual, una manifestación que desafiaba cualquier explicación lógica. Científicos y expertos han tratado de explicar este tipo de fenómenos como caprichos de la tecnología o ilusiones perceptivas, pero hay ocasiones en las que la ciencia no puede ofrecer respuestas. Y en esos momentos, el misterio permanece, dejando que cada quien saque sus propias conclusiones. La imagen del ultrasonido nos dejó preguntándonos si las fronteras entre este mundo y el más allá son más delgadas de lo que pensamos. Pero lo que estás a punto de ver va más allá de una simple manifestación sobrenatural. En el puesto número 5 nos trasladamos al inquietante entorno de un hospital donde una noche, la línea entre la vida y la muerte se desdibujó para revelar algo que desafía toda explicación. Esta es la historia de Laura, una enfermera que jamás olvidará lo que vio en una pantalla. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir te helará la sangre. Número 5. En el año 2018, en un hospital cuya ubicación se mantiene en el anonimato, una noche común se convirtió en una experiencia aterradora para Laura, una enfermera con más de una década de servicio. Había vivido situaciones intensas, pero nunca algo como esto. Mientras monitoreaba las habitaciones de los pacientes, Laura notó algo extraño en una de las pantallas. Movida por el miedo y la curiosidad, Laura decidió tomar su teléfono móvil y capturar la imagen. Lo que quedó registrado era aterrador. La imagen mostraba una silueta humanoide que emanaba una sensación de pura maldad, como si su presencia drenara el aire de la habitación. Horas después, el paciente que yacía en esa cama murió inesperadamente por un paro cardíaco. Laura no podía sacarse de la mente lo que había visto. ¿Acaso esa figura oscura estaba relacionada con la muerte del paciente? ¿Había sido un presagio o algo más aterrador? La administración del hospital realizó una investigación interna para descartar fallos técnicos en las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Todo parecía indicar que lo que Laura capturó en la foto era real. La figura que vio no era un reflejo ni una anomalía técnica. Los investigadores paranormales que analizaron la imagen comenzaron a formular teorías.
Una de ellas era que la figura podría ser un recolector de almas, una entidad que aparece en los momentos previos a la muerte de una persona para guiar su espíritu al otro lado. Sin embargo, otros expertos señalaron que esta figura no tenía nada de pacífica. ¿Fue esta figura una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión? ¿Un demonio, como algunos sugirieron, alimentándose de la energía del sufrimiento? ¿O tal vez un vigilante que solo aparece en el umbral entre la vida y la muerte? Las figuras oscuras en los hospitales nos hacen reflexionar sobre los momentos finales de la vida y los límites de nuestra comprensión. Pero a veces, los horrores no vienen de lo desconocido, sino de la maldad que habita en nuestra realidad. En el puesto número 4 viajamos al año 1962, a una noche que prometía ser festiva, pero que terminó siendo el escenario de uno de los crímenes más espeluznantes que la historia de Nueva Inglaterra jamás haya visto. Prepárate, porque esta es una historia que te hará pensar 2 veces antes de asistir a una fiesta de disfraces. Número 4. La noche del 31 de octubre de 1962, en una antigua mansión, todo parecía perfecto para una fiesta inolvidable. Luces parpadeantes, música vibrante y un ambiente lleno de risas y emoción. Entre los invitados, una cámara capturaba cada momento, congelando para siempre los instantes de felicidad. Pero esa cámara también sería testigo de algo mucho más oscuro. Cuando las luces se apagaron de repente, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. En medio de la oscuridad y la confusión, alguien logró tomar una fotografía que años después sigue generando escalofríos. La fotografía fue tomada justo antes de que comenzara el ataque. Muestra a un hombre con una máscara negra, observando a los asistentes como un depredador acechando a su presa. A simple vista parece parte del disfraz, pero había algo en su postura, en la intensidad de su presencia que resultaba inquietante. Esta imagen se convirtió en la única prueba visual del asesino, quien esa noche acabó con la vida de 7 personas antes de desaparecer sin dejar rastro. Mientras el pánico se apoderaba de la mansión, el hombre en la máscara negra se movía con una precisión aterradora, atacando sin piedad. Algunos invitados intentaron escapar, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. El asesino había planeado cada detalle con escalofriante exactitud. La fotografía, tomada segundos antes del ataque, no solo muestra al asesino, sino también el comienzo del horror que se desató esa noche. Cuando la policía finalmente llegó, el asesino había desaparecido, dejando atrás una escena devastadora y un único rastro físico: su máscara negra, abandonada cerca de una salida. La fotografía se convirtió en un elemento clave en la investigación, pero no ayudó a identificar al responsable. Los detalles de la figura en la imagen eran lo suficientemente claros para aterrar, pero no para resolver el misterio. No había testigos que pudieran identificarlo, y ningún otro rastro que siguiera su pista. Todo lo que quedó fue esta imagen inquietante, congelada en el tiempo. Las fotografías pueden capturar horrores evidentes, pero también hay imágenes que encierran misterios más profundos. En el puesto número 3 nos adentramos en uno de los casos más desconcertantes de la última década. Un video de seguridad, un tanque de agua y un lugar con un pasado oscuro se entrelazan en una historia que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Número 3. El 31 de enero de 2013, Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, se hospedaba en el Hotel Cecil en Los Ángeles, un lugar conocido no solo por su historia, sino por los oscuros eventos que habían ocurrido dentro de sus paredes a lo largo de los años. Esa noche, las cámaras de seguridad capturaron a Elisa en el ascensor del hotel, pero lo que debía ser un video rutinario terminó siendo una de las grabaciones más inquietantes jamás vistas. En el video, Elisa aparece nerviosa, presionando botones repetidamente, asomándose al pasillo como si estuviera huyendo de algo, y moviéndose de una manera errática e inexplicable. Sus movimientos, extraños y descoordinados, no parecían los de una persona en su sano juicio. Estas imágenes dejaron a todos desconcertados. ¿Qué estaba viendo Elisa? ¿Qué la perseguía? ¿O acaso todo era producto de su mente? Pocos días después, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse del sabor extraño del agua que salía de los grifos. Cuando los empleados inspeccionaron los tanques de agua en la azotea, hicieron un descubrimiento aterrador. El cuerpo de Elisa Lam estaba dentro de uno de ellos. Elisa fue encontrada desnuda dentro del tanque, con su ropa flotando a su alrededor.
Pero la situación se volvía aún más inquietante. El acceso a la azotea estaba cerrado con llave y no había señales de que alguien la hubiera ayudado a subir. ¿Cómo llegó allí por su cuenta? La noticia se esparció rápidamente y con ella las teorías comenzaron a surgir. Algunos pensaban que Elisa había sufrido un episodio de salud mental que la llevó a actuar de manera errática y finalmente a morir en el tanque. Otros estaban convencidos de que había algo más oscuro, un asesinato, una conspiración o incluso una presencia paranormal. El misterio solo creció al considerar el oscuro pasado del Hotel Cecil. Este lugar había sido hogar de asesinos en serie como Richard Ramirez, conocido como el acechador nocturno, y Jack Unterweger. También se dice que Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, fue vista por última vez en este hotel antes de su trágico asesinato. Con su historial tan siniestro, algunos creen que el hotel mismo está maldito, atrayendo tragedias como la de Elisa Lam. Hasta ahora hemos visto cómo un simple día de pesca en el lago Stonewood reveló una figura imposible de explicar, cómo una casa en el bosque atrapó a un grupo de jóvenes en un enigma aterrador, y cómo un ultrasonido mostró un rostro que parecía provenir del más allá. También fuimos testigos de la máscara negra que convirtió una fiesta de Halloween en una tragedia, y del inquietante caso de Elisa Lam, atrapada entre lo inexplicable y lo siniestro. En nuestra próxima fotografía, viajamos al corazón de la selva panameña, donde una serie de fotografías dejó un rastro tan perturbador y aún hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Número 2. El 1 de abril de 2014, Lisanne Froon y Chris Kremers, dos jóvenes holandesas, decidieron explorar el sendero El Pianista en Panamá. Esta fotografía, tomada al inicio de su aventura, muestra a ambas sonriendo, felices y confiadas, listas para disfrutar de un día inolvidable. Sin embargo, lo que debía ser una simple caminata terminó en uno de los misterios más escalofriantes de los últimos años. Cuando no se presentaron a una cita con un guía turístico al día siguiente, la preocupación comenzó a crecer. Los dueños de la casa donde se hospedaban notificaron a las autoridades y lo que siguió fue una búsqueda masiva que se prolongó por semanas. La policía, equipos de rescate y hasta helicópteros peinaron la zona durante días, pero no había rastro de Lisanne y Chris. Todo parecía perdido, hasta que un descubrimiento inesperado cambió todo. 10 semanas después de la desaparición, un lugareño encontró una mochila azul junto a un río. Dentro estaban las pertenencias de las chicas: gafas de sol, botellas de agua, dinero en efectivo, 2 teléfonos móviles y una cámara digital. Pero lo que debería haber dado respuestas solo trajo más preguntas. Las primeras fotos en la cámara mostraban a las chicas disfrutando del sendero, sonriendo bajo el sol. Pero entonces algo cambió. Las imágenes capturadas días después narran una historia completamente diferente. En la madrugada del 8 de abril, 6 días después de su desaparición, la cámara registró más de 90 fotos tomadas en completa oscuridad. Algunas mostraban ramas, rocas y el suelo de la selva, iluminados por el flash. Pero había una imagen en particular que dejó a todos sin palabras. Una fotografía capturó la parte trasera de la cabeza de Chris, como si estuviera herida o inconsciente. ¿Qué estaban tratando de documentar en esas fotos? ¿Qué ocurrió en las últimas horas de su viaje? Los teléfonos de las chicas también revelaron datos inquietantes. Durante los días posteriores a su desaparición, intentaron llamar a emergencias varias veces, pero nunca lograron conectarse debido a la falta de señal. Sin embargo, lo más extraño es que los teléfonos se siguieron encendiendo y apagando hasta el 11 de abril, como si alguien estuviera luchando por sobrevivir en la selva. El último encendido ocurrió el 11 de abril, pero solo por unos segundos. Después de eso, no hubo más señales de actividad. ¿Qué le sucedió realmente a Chris y Lisanne? Poco después de encontrar la mochila, los equipos de búsqueda hallaron restos óseos dispersos en la selva. Lo extraño fue que los huesos de Lisanne parecían haberse descompuesto de forma natural, mientras que los de Chris estaban completamente blanqueados, como si hubieran sido sometidos a un proceso químico o condiciones anómalas. Este detalle añadió aún más preguntas al misterio. La desaparición de Lisanne Froon y Chris Kremers dejó un rastro de imágenes y pistas que parecen más un rompecabezas imposible de resolver. ¿Fue un accidente? ¿Una trampa en la selva? ¿O algo mucho más siniestro que aún no podemos comprender? Las fotos de Chris y Lisanne nos dejaron con un rastro de sombras, preguntas sin respuesta y un misterio que parece devorar la lógica. Pero si creías que esa historia ya era lo suficientemente escalofriante, prepárate para lo que viene.
Porque ahora viajamos a los helados Montes Urales, donde una foto capturó no solo el escenario de una tragedia, sino un terror tan intenso que obligó a un grupo de excursionistas a enfrentar lo imposible. Número 1. El 1 de febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, emprendió una expedición hacia un paso montañoso que hoy lleva su nombre. A pesar de las temperaturas extremas que rondaban los menos 30 grados Celsius, estos jóvenes eran montañistas experimentados y confiaban en que superarían cualquier adversidad. Pero esa confianza no fue suficiente para protegerlos de lo que estaba por venir. Durante los primeros días de la expedición, las fotos capturaron momentos de camaradería y entusiasmo. Pero lo que ocurrió en la noche del 1 de febrero marcó el final de sus vidas y el comienzo de uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna. Cuando los equipos de rescate encontraron el campamento días después, se toparon con una escena que desafía toda lógica. La carpa estaba cortada desde el interior, como si los excursionistas hubieran intentado escapar desesperadamente. Abandonaron la carpa en plena noche, a temperaturas mortales, algunos vestidos con ropa ligera y otros incluso descalzos. ¿Qué podría haberlos obligado a huir de esta manera? Los cuerpos fueron hallados en varios puntos alrededor del campamento. Algunos estaban congelados, aparentemente muertos por hipotermia, pero otros presentaban heridas tan extrañas que los investigadores no pudieron encontrar explicaciones claras. Un excursionista tenía fracturas en el pecho similares a las que se ven en un accidente automovilístico a alta velocidad, pero no había signos de trauma externo. Otro tenía un cráneo fracturado y una víctima presentaba daños cerebrales graves sin ninguna herida visible en el cráneo. El hallazgo más espeluznante fue el de una de las víctimas, a quien le faltaban la lengua, los ojos y los labios. Estas mutilaciones eran tan precisas que descartaban un ataque animal. ¿Qué fuerza desconocida podría haber causado estos daños? Con el paso del tiempo surgieron numerosas teorías para explicar esta tragedia. Algunos culparon a una avalancha, pero no había evidencia de desprendimientos masivos de nieve en la zona. Otros sugirieron experimentos militares secretos, encuentros con fuerzas sobrenaturales o incluso criaturas desconocidas de los Montes Urales. Las leyendas locales hablan de fenómenos inexplicables y presencias en la región que podrían haber causado el tipo de pánico y daño encontrado en los cuerpos. La última fotografía capturada por el grupo muestra el campamento que dejaron atrás en su huida. Décadas después, el misterio del paso Dyatlov sigue siendo un recordatorio de que, incluso en el mundo moderno, hay fuerzas que permanecen más allá de nuestra comprensión.